Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Joacim y Sedequías en el libro de Jeremías, capítulo 26 y capítulo 27. Señor y Padre Celestial, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos guíes, que nos des entendimiento, Señor, que podamos asimismo continuar diariamente reflexionando, meditando en tu palabra. Y asimismo, Señor, que podamos darle el valor a tu palabra que merece, ya que es tu palabra. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, en este momento vamos asimismo a leer un poquito sobre lo que es Jeremías 26 y 27. Se habla de Joacim, de Sedequías. Literalmente el capítulo 26 se enfoca en el plan para matar y el capítulo 27 en lo que es como tipo una pantomima, como para advertir, ¿verdad?, lo que está de por venir. Los mensajes de juicios de Jeremías levantan fuerte oposición, especialmente no afuera, sino más que nada dentro de lo que es el palacio. Durante el reinado de Joacim, Jeremías fue amenazado de muerte, y en el de Sedequías, el profeta usó un yugo para demostrar la importancia de que Jerusalén se sometiera al yugo de Babilonia. Y por ello provocó la denuncia del falso profeta Ananías. Mientras esto ocurría, Jeremías envió una carta de estímulo a los exiliados en Babilonia, instándoles a establecerse para el largo y predicho tiempo de cautiverio que ya había sido profetizado anteriormente, que había sido compartido entonces por los diferentes profetas. Entonces, podemos ver que en el capítulo 16, los hechos descritos en este capítulo ocurrieron en el año aproximadamente 609 a.C. hasta el 608 y antes de que los narrados en el capítulo 25 tomaran lugar. Joacim era un rey materialista y egocéntrico que él persiguió y asesinó gente inocente. El capítulo 26 describe cómo y por qué iban a juzgar a Jeremías y cómo era que su vida estaba corriendo así mismo riesgo. Dios le recordó a Jeremías que quería que se diera su mensaje completo. Cuando dice la parte en el versículo número 2, no retengas palabra. Quería que se lo diera tal y exactamente como se lo había compartido. Jeremías puede haberse visto tentado a dejar fuera las partes del mensaje que hubieran puesto a la audiencia en su contra, que sonaran demasiado duras o lo hubieran hecho parecer como un traidor. Y esto es bien importante, hermanos, meditar en esto, ¿verdad? Que Dios le da un mensaje y si Él altera o cambia el mensaje para que la gente no se vaya a alterar, no vayan a tener una reacción, pues no está dándole el mensaje que Dios le envió, sino que está siendo como un medio mandado, por decir. Entonces no debía de borrar ninguna parte del mensaje para acomodarse a su audiencia ni a las circunstancias de las que se encontraba. En el versículo del 2 al 9, vemos que Silo era el lugar donde se levantó el tabernáculo después de la conquista de Canaán, como lo dice Josué capítulo 18, versículo 1. Y los filisteos lo destruyeron en el 1050. Cuando dice yo pondré esta casa como Silo, significa que Jerusalén y su templo serían destruidos. Y cuando Jeremías dijo que Jerusalén, la ciudad de Dios, sería puesta por maldición y el templo sería destruido en el capítulo 26, versículo 6, los sacerdotes y los falsos profetas se enfurecieron, ya que el templo era muy importante para ellos porque la reverencia que el pueblo les rendía le confería poder. Al decir que el templo sería destruido, Jeremías socavó su autoridad. Jesús también se enfureció con los líderes religiosos de su tiempo al anticipar la destrucción de Jerusalén y del templo, como dice Mateo capítulo 24, versículo 2. O sea, Jeremías lo señalaron como si fuera un traidor porque él profetizó la destrucción de la ciudad y también del templo. Pero él, ¿verdad? El valiente pueblo aboga por una alianza para pelear contra Babilonia y mantener su independencia. Los ancianos recordaron entonces las palabras del profeta Miqueas en Miqueas capítulo 3 versículo 12, muy similares a las que dijo Jeremías cuando Miqueas hizo un llamado para que el pueblo se arrepintiera. No lo mataron, sino que echaron a un lado toda su maldad. Y si bien el pueblo no mató a Jeremías debido a esta historia, perdieron de vista el punto principal. La aplicación de la historia era para ellos y le perdonaron la vida, pero no salvaron las suyas porque no se arrepintieron de sus propios pecados que ya se les había dicho. Entonces, cuando se menciona a Urias, Urias era más bien un profeta desconocido que lo ejecutaron
por proclamar fielmente la palabra de Dios. Y esto nos muestra que Dios ha tenido otros profetas cuyas palabras no se han incluido también en la Biblia, ¿verdad? Así que habían otros profetas, hubieron más milagros que no fueron incluidos en la Biblia también. Y el capítulo 27 corría en aproximadamente el año 593 a.C. Y Nabucodonosor ya había invadido Judá en una ocasión y se había llevado muchos cautivos. Jeremías se puso un yugo, que es el marco de madera, ¿verdad? Utilizado que se ata a una pareja de animales alarados, usualmente son bueyes, ¿verdad? Que se le pone encima de sus nucas, como símbolo de servidumbre. Esta era una lección objetiva en la que le decía al pueblo que debía de colocarse bajo el yugo de Babilonia, lo destruirían. Dios castigó al pueblo de Judá de una manera poco usual, al designar como su representante un gobernante extranjero y pecador. Dios no utilizó a Nabucodonosor para proclamar su palabra, para nada, sino para cumplir la promesa de juicio por el pecado. Y debido a que Dios controla todos los acontecimientos, usa a quien Él desea. Dios puede utilizar a la gente o circunstancias inesperadas para que, asimismo, aún para corregirnos a nosotros mismos, si hemos hecho algo. Y estemos listos para aceptar estos instrumentos o circunstancias inusuales para así poder mejorar, ya que muchas veces de las circunstancias que pasamos, hermanos, podemos aprender y ser mejores seguidores de Cristo. Sedequías estaba en una situación difícil. Jeremías le pidió que se rindiera a sí mismo ante Nabucodonosor y mientras que muchos de sus líderes querían que formara una alianza y peleara, pero rendirse era una cosa que era considerada algo deshonroso para un rey y lo verían como un cobarde. Y esta fue una gran oportunidad para los falsos profetas que seguían diciendo que los babilonios no derrotarían a la gran ciudad de Jerusalén y que Dios nunca permitiría la destrucción del glorioso templo santo. Nabucodonosor entonces invadió Judá primero en el año 615 y luego en el 597 a.C., llevándose con él mucha gente importante que vivía en Jerusalén, incluyendo a Ezequiel y a Daniel. Y a pesar que estos hombres eran cautivos, ellos tuvieron un profundo impacto en los cautivos y los líderes de Babilonia. Jeremías predijo que más personas, incluso los enormes y preciosos objetos del templo, se llevarían a Babilonia. Y esto sucedió en el año 586 a.C., durante la tercera y la última invasión ya de lo que era Babilonia en ese momento. Así que, hermanos, aunque hubieron personas, ¿verdad?, que fueron sacadas, muchas de estas personas continuaron siendo fieles a Dios. Donde quiera que esté usted, donde quiera que esté yo, podemos tomar la decisión de si vamos a serle fieles a Dios, haciendo lo que estamos haciendo. Señor y Padre Celestial, te adoramos y te agradecemos, Padre, por la oportunidad de permitirnos estudiar tu palabra, de poder meditar en ella y asimismo, Padre, poder aprender y entender, Señor, lo que causa la desobediencia, las consecuencias de ella. Pedimos, Padre, que nos ayudes asimismo a poder tomar decisiones, Señor, que nos encaminen a tu propósito y tu voluntad y que no nos vayamos por el camino de la mentira o el camino, Señor, de la negatividad o el camino, Señor, del impacto infiel y negativo. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que asimismo podamos aplicar estos principios en nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.